Existen distintas situaciones que un negocio tiene que superar para poder crecer. Y en este video te quiero mostrar las 3 claves para separarte de tu negocio sin ponerlo en riesgo. Y si no podemos lograr esto, le vas a poner un tope, un techo al crecimiento de tu negocio. Y no solamente le vas a poner un techo, sino que tu vida va a depender de tu negocio. Porque para entrar y adentrarnos en el video, si no puedes hacer esta separación, estás en una jaula de oro. Y esto significa que estás en un negocio en el cual te puede brindar muchos resultados económicos, pero no te puedes desprender del día a día. Entonces estás atado a tu negocio, encadenado y en una jaula de oro. La primera clave a considerar para poder desprenderte de tu negocio es no tener un cliente fundamental. Y esto puede suceder principalmente en agencias de marketing, e-commerce, publicidad, growth partner, donde un cliente, es decir, un cliente fundamental, puede representar un gran porcentaje del ingreso del negocio mensual. Y si este cliente no sigue en el negocio como cliente, puede colapsar todo, afectando al equipo y a la capacidad operativa que tiene el negocio. Por lo tanto, el riesgo del cliente fundamental es uno de los más críticos que tenés que resolver para pensar a futuro si podés desprenderte de tu negocio y que no esté en riesgo. Y lo único que tenemos que hacer para disminuir este riesgo es determinar y establecer un ICP claro. Es un perfil de cliente ideal. Para esto es fundamental establecer los deseos, las necesidades y todos los desafíos que tenga ese cliente, y así vamos a poder desarrollar características específicas que tenga ese cliente para identificar a otros con características similares. Y así vas a expandir tu base de clientes y no vas a depender de un solo cliente fundamental. La segunda clave para poder separarte de tu negocio y no tener riesgos muy grandes es tener un equipo sólido. Si tenés una persona dentro del negocio, ya sea vos como founder o un empleado, en donde si esa persona no está, el negocio no funciona, tenés el riesgo de la persona fundamental. ¿Y qué significa tener el riesgo de la persona fundamental? Que si esa persona clave no está, el negocio no funciona, no sigue corriendo con la normalidad que tenía antes. O si por ejemplo tenés en el equipo una persona que vos decís, uy, si se va esta persona me destruye toda la estructura del equipo y destruye toda la cohesión que existía. Esa es una persona fundamental, porque si esa persona se va, te genera un hueco y el negocio no es capaz de mantener la normalidad sin esa persona. Ahora bien, ¿cuál es la mejor forma para darte cuenta si estás teniendo el riesgo de la persona fundamental? Y acá la respuesta es muy sencilla. Tenés que imaginarte si esa persona no está más, ¿qué pasaría en el negocio? Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar este riesgo de la persona fundamental? Debemos implementar sistemas y que poco a poco nos saquen del día a día del negocio, o pensar en esa persona fundamental y establecer una red de seguridad por cualquier cosa que pase y que esta persona deje de estar, sea reemplazada fácilmente. Entonces, conociendo un poco la estructura del negocio, dentro del mismo tenemos líderes que tienen un rol estratégico y tienen un conocimiento muy amplio en el área en la cual se especifican. Y lo ideal es que ese líder tenga personas por debajo. Es más, ahora te voy a mostrar un gráfico de cómo es el camino de un negocio para tener esta estructura montada y que sea efectiva también. Cuando comenzás, estás solo. Acá haces todo vos. ¿Qué quiere decir? Que sos esclavo de tu propio negocio. Y esto no es algo malo porque todos empezamos ahí. Después, contratás a los primeros integrantes de tu equipo. Ahora tu tarea es gestionar a las personas que hacen todo. Y finalmente te dedicas a gestionar a los que gestionan a los que hacen todo. Y ahí es cuando alcanzas la libertad del negocio y puedes decir, tengo una estructura sólida. Entonces, las personas que ocupan los lugares más bajos de la pirámide o de esta estructura son personas de soporte, que tienen un rol muy importante también dentro del negocio. Y a su vez, ellos van aprendiendo el rol del líder de su área. Y así, en su día a día, establecen su tarea de lo que se encargan, pero además aprenden del líder que está en el rol estratégico por encima de ellos. Entonces, de esta manera, si la persona llega a desaparecer, la persona que está ocupando el rango de abajo asciende y podría llegar a ocupar su rol. Esto significa que puede tomar la operación del día a día sin que haya un hueco que nadie pueda resolver, hasta que pongas a otra persona o que incluso pueda evolucionar al rol de esa persona, que sería lo ideal.
Y esto también es muy importante cuando estás contratando. Una persona no quiere entrar en un puesto de trabajo y quedarse ahí hasta que se muera. No, quiere ir evolucionando y quiere ir ascendiendo en esta escala de roles. Y esto va a ayudar a que si tu negocio tiene una muy buena reputación, vendas el sueño a la persona de trabajar con vos, pero además vas a ver que puede ascender en esta escala de roles y no va a quedarse ahí para siempre. En conclusión de esta segunda clave podemos decir que si tenés el riesgo de la persona fundamental, es imposible que te puedas separar del negocio. Igual hay ejemplos y casos en donde la persona fundamental no puede dejar de ser la persona fundamental. Y esto aparece en el marketing, la creación de contenido, donde la imagen está ligada principalmente al founder. Porque la cara del dueño de negocio, si está ligada al marketing, es algo que no se puede delegar o que tiene que ser muy progresivo. Y siguiendo con esta idea del marketing y la creación de contenido, podemos entrar en la tercera clave para separarte del negocio sin ponerlo en riesgo, que es no solo depender de un solo canal fundamental. ¿Qué significa tener un solo canal fundamental? Significa tener un solo canal donde se adquieren los clientes. Y vas a escuchar por ahí que muchos te dicen que mientras más simple el negocio mejor y que mientras menos canales de adquisición tengas, más simple va a ser la operación del negocio, más simple va a ser el embudo. Pero mi recomendación es no escuches lo que dicen, sino mira lo que hacen. La mayoría de estas personas que te dicen de tener solo un canal, mínimo ellos tienen dos canales. Siempre postean en YouTube y suben en Instagram o tienen diferentes fuentes y canales de adquisición, como por ejemplo LinkedIn. Entonces, mi recomendación es que por lo menos tengas dos fuentes de atracción y de adquisición de clientes. Y de todas formas, si bien es importante tener en cuenta estos canales de adquisición, lo más importante es centrarte en los clientes que ya tenés y que son tus clientes y que te han pagado y que probablemente hayan depositado una confianza en vos y que en este progreso desde que están siendo tus clientes hayan tenido buenos resultados. Entonces va a ser mucho más sencillo y más barato para vos hacerle un upsell a esos clientes que salir a buscar clientes nuevos y tratar de convencerlos. Entonces podemos decir de que si tenés un solo canal fundamental estás corriendo un gran riesgo. Por ejemplo, si tenés solo contenido orgánico, si tenés solo anuncios o si tenés solo una plataforma para adquirir clientes, estás ante un riesgo que no puedes manejar. Por ejemplo, tu única fuente de adquisición es YouTube. ¿Qué pasaría si YouTube colapsa? ¿Cuál sería tu plan B? Otro ejemplo puede ser Instagram. Supongamos que vos subís solamente contenido orgánico y que estás haciendo un lanzamiento para Instagram. ¿Qué pasa si en esa semana Instagram se cae? Se destruye todo tu lanzamiento. Por eso es muy importante desarrollar un sistema que posicione el contenido de captación de clientes en diferentes canales. Y esto, otro beneficio que tiene es que vas a generar autoridad masiva en diferentes áreas y para diferentes públicos. Y para mí, si me preguntas cuál es la mejor fuente de adquisición de clientes, te diría que YouTube. Sobre todo el largo formato de YouTube. Generas confianza, autoridad, las personas pueden ver muchos videos y además tiene la ventaja de que desde el largo formato puedes crear muchas piezas de contenido y distribuirlas para Shorts, Instagram y TikTok fundamentalmente. También LinkedIn y Facebook si querés. Entonces podemos decir de que el orden perfecto para separarte progresivamente de tu negocio y que no tengas riesgos son los siguientes. Primero que nada, no puedes tener un solo cliente fundamental. El siguiente sería no solo tener una sola persona fundamental dentro del equipo y que tu negocio no dependa solo de vos o que no dependa de X persona que está en esta estructura del equipo. Y finalmente tenés que resolver el no tener un solo canal fundamental porque eso te va a permitir escalar muchísimo más tu negocio y vas a tener varias fuentes de adquisición y progresivamente te vas a poder separar de tu propio negocio.